Sí, ok. Es que había que esperar por otro poquito de gente. Eh, Aunque falta la mitad de la clase, pero bueno, yo creo que ya podemos empezar porque ahí van llegando. Listo. Entonces, estábamos hablando el lunes acerca de las integrales estas de por coordenadas polares y dejamos ahí como en un paréntesis terminar como de hacer esto, pues como ya para empezar otro tema. Y les comentaba eh, que para hacer este tipo de integrales, esperen que el lápiz no lo he prendido y no va a funcionar. Ah, ya sé por qué no funciona. A ver si funciona. Ahora sí. Ok. Entonces les comentaba que para hacer este tipo de integrales, o sea, que si yo quiero calcular el área de una cosa que está encerrada más o menos así en coordenadas polares, donde R va a ser igual a un F de teta, donde esto por acá es alfa, esto por acá es beta, pues no va a ser otra cosa que calcular, o sea, esa área va a ser igual a un medio de la integral de alfa hasta beta de f al cuadrado de teta y todo esto por d teta. ¿Listo? Y que si, por ejemplo, tuviéramos algo muy parecido, pero en vez de una función f de teta sola, por acá hubiera otra, por decir un g de teta, listo, o sea, y queremos calcular esta área, y esto sigue siendo alfa, y esto sigue siendo beta, pues entonces que el área de esa cosa sería igual a un medio de la integral desde alfa hasta beta de la función que está como más afuera al cuadrado menos la función que está más adentro al cuadrado y todo esto multiplicado por d teta. Listo. Y entonces eso fue más o menos lo que dijimos ese día y calculamos par de integrales. Cuando digo par fue un par que calculamos nomás. Eh, y entonces habíamos dejado esta que era como que era una de las que pues, hay que restar. Listo. Entonces les decía que el problema estaba no tanto en hacer la integral, porque si ustedes notan, pues yo tengo dos integrales. Acá tengo dos funciones. Una de ellas es esta y la otra función es esta. Listo. Ahí es un problema más algebraico. Y si yo voy a montar esa integral, si nosotros vamos a montar esa integral, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es escribir la integral, todavía, bueno, un medio de la integral, pero todavía sin ponerle como esos límites. ¿De quién? ¿Quién es la que está más afuera? Pues la flor. ¿Y la flor qué es? 4 más 2 por coseno de 3 teta. Eso lo elevamos al cuadrado y le restamos 4 al cuadrado. Y todo esto lo hacemos por d teta. Listo. Pero necesitamos conocer quiénes son estos límites. Listo. Y entonces eso es lo que es complicado. Entonces, miren, yo noten que esta figurita, pues voy a trazarle acá como para que se vean los ejes, que falta como que se vean ahí. Listo. Tengo esos ejes así. Listo. Entonces, miren que esta figura, pues prácticamente empieza acá. Listo, porque es en cero donde la figura empieza. Entonces, empieza acá. Listo, y ella entonces lo que empieza a hacer es a moverse acá así. Ella, o sea, esa flor empieza a crecer así. Listo, la cosa es que cuando llega acá, pues llega y crea el otro pétalo así, y se va yendo así. Y después viene y crea el otro pétalo así. Listo. Y después hace esto.
Listo. La cosa es que él está haciendo eso todo en pi, no en la vuelta completa. Listo, pero él lo que está haciendo es esa cosa. Noten que ahí, bueno, voy a tratar de trazar esto y voy a tratar de trazar esto. Noten que ahí, este pedacito que está acá, de la flor, este pedacito de la flor, este que estoy pintando, ¿cuántas veces está? ¿Cuántas veces puedo ver ese pedacito de esa flor? 6. 6 veces, ¿cierto? Se pueden ver 6 veces. Entonces, si yo quiero, lo único que hago es calcular esto, nada más hasta acá. O sea, hasta donde esta cosa se cruce con esto, porque miren que si yo calculo hasta ahí y después multiplico por 6, pues entonces sería calcular eso. Entonces a mí me interesaría saber qué pasa desde aquí hasta aquí. Si yo nada más calculo, porque recuerden que esto lo que está haciendo es un ángulo acá, listo, entonces estoy empezando en cero y cuando formo ese ángulo, pues entonces llego ahí a esa posición. Pero ¿cómo descubrir cuál es esa posición? Pues bien fácil, muchachos, miren. Bien fácil porque eso es, miren que ahí es donde se están encontrando las dos curvas. Pues como ahí es donde se están encontrando las dos curvas, pues lo único que tendría que hacer es sumar, es igualar las dos funciones. O sea, que esto acá está igual a 4. Y entonces es igualarlas a ellas. Entonces, ¿dónde es que ellas se encuentran? ¿No? ¿Dónde es que ellas son iguales? Pues entonces tendría que pasar esta cosa a restar al otro lado. Listo, entonces me va a dar 2 por coseno de 3 teta es igual a 4 menos 4. O sea que esto me queda que 2 por coseno de 3 teta es igual a 0. Ese 2 también pasa a dividir, entonces me va a dar que coseno de 3 teta es igual a 0. Y entonces hablábamos que ahí uno tiene que conocer bien lo que pasa con las funciones trigonométricas. Entonces las funciones trigonométricas, el coseno se mueve sobre el eje X, pero el seno se mueve sobre el eje Y. Listo. Entonces el coseno se mueve acá, de aquí no sale, o sea, él está acá oscilando y de ahí no va a salir, pero el seno se mueve es acá, el seno está moviéndose acá. O sea que para que el coseno de 0 tendría que ser que se estuviera moviendo en el eje Y. Entonces, la única forma de que esto me pueda dar 0 es que esto, esperen, yo escribo con negrito para que se siga la secuencia ahí, es que eso, perdón, es que 3 teta, o sea, que el ángulo sea igual a pi medios. Y si teta es igual a pi medios, entonces teta tendría que ser igual a pi sextos. ¿Listo? O sea, que el lugar donde esta cosa se encuentra acá es en pi sextos. O sea que esta integral me va a quedar es desde 0 hasta pi sextos. Y la cosa, perdón, hasta pi sextos. Y la cosa es que entonces la multiplico por 6. ¿Por qué la tengo que multiplicar por 6? Pues porque hay 6 pedacitos de esos y listo. Y yo calculo eso. Pero miren que lo que hay que aprender a resolver son este tipo de ecuaciones. Listo. Entonces, ya, calcular eso, pues es hacer esa cosa que acaba de escribir ahí. Vamos a hacerla. Esto es igual a, entonces esto es igual a 3 por la integral de 0 a pi sextos, ¿de quién? Pues tenemos que elevar esto al cuadrado, entonces esto va a ser igual a 16 más 4 por 2, 8 por 2, 16 coseno, recuerden que es 2 veces el primero por el segundo, de 3 teta, más 4 veces el coseno al cuadrado de 3 teta menos 16 y todo esto por d teta. ¿Listo? Miren que este 16 con este 16 se cancela y lo que me va a quedar es que esto es igual a 3. Yo muevo un poquito. Que esto es igual a 3 por la integral de 0 a pi sextos de 16 por coseno de 3 teta más 4 por coseno al cuadrado de 3 teta, todo por d teta. Listo. Entonces, eso lo puedo partir en dos integrales. Una me va a quedar igual a 48 por la integral de 0 a pi sextos de coseno
de 3θ por d θ más más 12 por la integral de 0 a pi sextos, de 0 a pi sextos, de coseno al cuadrado de 3θ y todo esto por d θ. Listo, entonces la primera es fácil, la primera prácticamente la solución ya está ahí. La primera que me queda 48 por, esto va a ser seno de 3θ sobre 3 y esto evaluado de 0 a pi sextos. Y la segunda, recuerden que la tenemos que transformar en la integral de 0 a pi sextos, ¿de quién? De 1 más coseno de 6θ sobre 2 y todo esto por d θ. ¿Listo? Entonces, la primera nos va a quedar 48 por seno de 3 pi sextos, o sea, seno de pi medios sobre 3 menos el seno de 0 sobre 3. Eso nos va a quedar así. Y esta otra nos va a quedar 6 por la integral, todavía no la voy a hacer para que hagamos el paso a paso, de pi sextos de 1 más coseno de 6θ y todo esto por d θ. Listo. Y entonces eso va a ser igual a ¿quién? Eso va a ser, bueno, aquí por este lado nos va a quedar 48. Seno de pi medios es 1, sobre 3 me va a dar 1/3 y seno de 0 es 0. Listo, entonces aquí me queda así. Más 6 veces, y la integral de esa cosa nos va a quedar por acá, θ más seno de 6θ sobre 6. Y esto evaluado de 0 a pi sextos. Listo, entonces esta nos va a quedar 16, esos 16, más 6 veces, entonces me va a quedar pi sextos más seno de pi sobre 6 menos 0 menos seno de 0 sobre 6. Listo, así me queda. Esto es 0. Ya eso es 0 y esto es 0. Teta no, 0. Esta cosa es 0. Listo, entonces miren que ahí lo único que me quedó fue ese pi sextos multiplicado por 6. Entonces me va a quedar que esto es 16 más pi. Y esa sería la solución a esa integral que está ahí. Pero miren que después, o sea, aquí el problema y lo que estábamos haciendo era aprendiendo a cómo encontrar esos límites, ¿listo? Entonces, si yo voy a encontrar el área de esa cosa, pues es esa que me acabo de dar allá abajo. Pero en verdad, lo que es importante acá es cómo yo calculo estos límites, ¿listo? Eso es lo que es importante. Entonces, hagamos algo para que hagamos otro ejercicio antes de irnos a un nuevo tema, ¿listo? Les voy a dejar de compartir un momentico acá y les voy a compartir allá donde graficábamos en estos días. Listo. Creo que vamos a ver dónde lo tengo. Que yo lo abrí ahorita. Ok. Creo que está por acá. Vamos a ver. Listo. Acá. Entonces, digamos que yo les pongo a ustedes a resolver la integral de esa curva que tengo ahí. O sea, yo quiero encontrar el área de esa curvita que tengo ahí. Yo llego y les digo en un examen, vea, resuélvame esa integral. O sea, que calcule el área de R es igual a 3 por el seno de teta. Calcúleme esa área. Listo. Entonces, claro, si no les doy el gráfico, entonces usted me va a decir, profe, ¿y el gráfico? Listo. Pues entonces se los voy a dar. Entonces el gráfico, mírenlo, ahí está. Listo, miren el gráfico ahí. Recuerden que esto es una flor con 4 pétalos. Miren cómo se forma ahí. Ahí está. Listo, ese es el gráfico. Entonces,
Listo. Entonces usted me dice, no, profe, eso es muy fácil porque la integral, eso sería igual a un medio. Miren que está la fórmula de la integral de quién? De 3 por el seno. Perdón, acá es 2 teta. Listo. Por el seno de 2 teta al cuadrado por d teta, porque yo me sé la fórmula, listo. Y la fórmula lo que me va a decir es que eso es igual a eso, listo. Entonces, ya, pero la cosa es que me faltan estos límites, listo. Y entonces ahí, ¿cómo calculamos esos límites? Pues miren, ahí, de nuevo, yo tengo una vez este pétalo completo, 2 veces, 3 veces, 4 veces, el mismo pétalo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, si yo sé que los 4 pétalos se forman cuando yo le doy toda la vuelta a esto, cuando, o sea, cuando eso es igual a 2pi, pues entonces simplemente ahí voy a escribir en donde están esos cuadritos, o sea, acá, voy a escribir que eso va a ser la integral de 0 a 2pi. Y ya, no me toca ponerme a hacer cosas por allá. Listo, pero eso sí yo sé que eso se forma así, porque se acuerdan que cuando estábamos viendo lo de las gráficas, habían unas que se formaban antes y lo que hacía era que se repetía después. Eh, Les muestro más o menos para que veamos eso. O sea, que si yo, por ejemplo, cambiaba esto acá a un 3, pues cuando yo empiezo a moverme, miren que esto me va a formar una flor con 3 pétalos. Pero ahí, miren que se empieza a repetir, o sea, él no se ha acabado. Miren que yo sigo moviendo acá el deslizador y este deslizador, pues me está diciendo que él está haciendo. Entonces, si yo fuera a calcular esta que ahora les puse ahí, no tengo que ir hasta 2pi. Entonces, eso sería un error si usted se pone a calcular eso hasta 2pi. Listo, eso sería un error total, porque entonces estarías calculando 2 veces la misma integral. Cuando es impar se repite. Listo. Pero recuerden que también habían otras que también se repetían. Por ejemplo, cuando teníamos, esperen, yo borro esta cosa acá, que esto es un círculo, miren que eso es un circulito, habíamos dicho que las que son así son un círculo, miren que esa también se repite. Desde cierto punto se empieza a repetir. Listo. Pero podríamos decir que esa es impar. Listo, también. Y entonces hay una repetición y se empieza a repetir a partir de pi. Listo. Entonces, hay que tener cuidado con esas, desde dónde se están repitiendo y cómo hacerlo. Recuerden que ustedes pueden abrir esta aplicación que estoy utilizando acá desde su computador o de donde estén mirando las cosas. Listo, usted lo puede mirar allá. Entonces, miren que esto, hay repeticiones, pero bueno, yo estoy calculando es esta de acá. Déjenme, yo la pongo. Entonces, si ustedes quieren calcular esta, pues fácil. Hagamos esto así de esta manera. Déjenme, yo vuelvo allá a a compartirles por acá esto. Y entonces, o sea, esa integral, entonces ya sabemos que es un medio de la integral desde 0 a 2pi de 3 por seno de 2 teta, todo esto al cuadrado por d teta. Y eso es fácil porque entonces, miren que lo único que tengo que hacer es calcular lo que tengo ahí. No estoy compartiendo, pendejo. Yo sí decía, pero es que ustedes no hablan, entonces. Yo no sé por qué no les compartí de una. Ok, listo, ahora sí, cierto, ahora sí lo ven. Entonces, lo que tengo que calcular es la integral de un medio de la integral de 0 a 2pi de 3 por seno de 2 teta al cuadrado por d teta. Y eso va a ser igual a un medio de la integral de 0 a 2pi eh, por 9 por seno al cuadrado de 2 teta por d teta. Listo. Sale el 9, entonces ese 9 me va a quedar 9 medios por la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? Eso lo podemos cambiar por quién. Por 1 menos coseno de 4 teta sobre 2. Y todo esto por d teta. Saquemos el 1 medio, entonces nos va a quedar 9 cuartos de la integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno de 4 teta por d teta. Listo. Y entonces eso es igual a quién.
Y entonces eso es igual a ¿quién? Eso es igual a 9 cuartos de teta menos el seno de 4 teta sobre 4 y todo esto evaluado de 0 a 2pi. Entonces cuando evaluamos esto va a ser 9 cuartos de 2pi por, perdón, menos el seno de 8pi sobre 4 menos 0 más el seno de 0 sobre 4. ¿Listo? Entonces, esto es 0, esto es 0, esto es 0, entonces me quedó 2pi. O sea que esto es igual a 9 medios de pi. Y esa sería la solución de eso. ¿Listo? Pero ¿para qué les estaba mostrando eso? Entonces eso es fácil de hacer porque se hace así. No, lo que quería mostrarles es que eh, recuerden que yo lo que estoy utilizando, o lo que tengo son esos 4 pétalos. ¿Listo? Que lo que tengo son esos 4 pétalos y como lo que tengo son esos 4 pétalos, pues eso se repite 4 veces. Entonces, si yo no sé que esa cosa tiene unas repeticiones o que se está dando unas vueltas así, entonces ¿cómo le hago? Pues recuerden que yo siempre voy a partir de 0, siempre estoy partiendo de acá. Y entonces miren que esa integral o esa cosa me va a dar desde 0, todavía no sé la otra, entonces en 0 empezó. ¿Y qué hizo? Miren que cuando yo la muevo acá, cuando esta cosa se está moviendo, él va a empezar en 0, miren, empieza en 0 y él empezó a hacer ese primer pétalo, listo. Yo lo que quiero saber es cuándo vuelve a ese pétalo, cuándo vuelve allá a ese puntico, cuándo forma completamente el pétalo. Pero cuando lo forma completamente es cuando regresa a 0. Entonces yo lo que tengo que saber es cuando 3, esperen, yo escribo que esto, cuando 3 por el seno de 2 teta es igual a 0. ¿Listo? ¿Y eso cuándo pasa? Cuando esa cosa vuelve al 0. Pues es, bueno, despejo esa cosa, entonces nos va a quedar así. Y entonces eso me va a decir que eso va a volver al 0 o que va a volver a ser allá o va a volver a estar allá cuando él llega, miren que él parte de 0 y él vuelve al 0. Entonces cuando el seno vuelve a 0 o está en 0, o está en pi, o está en 2pi, o está en 3pi, o está en 4pi, o en 5pi, o en 6pi. En general, el seno está en 0 cuando 2 teta, esperen que es que esto no es, cuando el 2 teta es igual a n veces pi. ¿Listo? Y entonces, eso significa que es cuando teta sea igual a n por pi medios. ¿Listo? Y entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando eso volvió allá fue cuando n es igual a 1, porque el primero fue 0 y volvió allá cuando es igual a 1. ¿Y cuándo es igual a 1? Pues cuando esto es igual a pi medios. ¿Listo? Entonces, cuando n es igual a pi medios, él vuelve al 0. ¿Listo? Él ya volvió al 0. Y como volvió al 0 ahí, pues entonces simplemente lo que estamos diciendo acá, ok, mire, es que la solución de esto que está acá, la solución de esto que está acá, es algo que les debieron de haber enseñado en básicas, ¿cierto? Y pues, lo que siempre les he dicho, que si suponemos todo lo que sabemos de básicas, pues entonces estaríamos acá haciendo un montón de cosas de básicas y no estaríamos haciendo cosas porque no nos acordamos de eso. ¿Listo? Ustedes lo que tienen que saber con las funciones, muchachos, es que el coseno está sobre el eje X y el seno sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces, que cuando yo estoy poniendo por acá un ángulo, lo que estoy midiendo es cuánto mide este pedacito y cuánto mide este pedacito. Y este pedacito, lo que está en X, lo voy a medir con el coseno y este pedacito, lo que está Y, lo voy a medir con el seno. ¿Listo? Eso es lo que voy a medir. Todo basado en un círculo unitario.
Todo está basado sobre un círculo unitario. Entonces, cuando yo empiezo a dar la vuelta allí, esperen, yo borro esto. Cuando yo empiezo a dar la vuelta allí, o sea, cuando yo parto del plano, uno siempre se va a mover en sentido antihorario, ¿cierto? Siempre así. Listo, déjenme borrar otra vez. Uno siempre se mueve así. Entonces, cuando uno parte en el plano, pues entonces se supone que uno va a empezar en el cero, siempre va a partir del cero. Entonces, si yo estuviera en cero, si mi ángulo fuera cero, entonces va a haber un punto por acá. Listo, ese sería el punto porque yo estoy sobre un círculo unitario, o sea, acá hay un círculo unitario. Entonces, yo voy a partir acá. Si yo voy a medir cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno, pues el coseno acá, coseno, va a valer 1 y el seno va a valer 0. ¿Listo? Pero entonces yo me voy a empezar a mover, yo voy a empezar a subir acá, a subir. Entonces, si yo llego acá, pues ya el coseno no es 1. ¿Es más de 1 o menos de 1? Más de uno. Menos de No, uno. menos Más de de 1. No, 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 el coseno es menos de menos de 1. uno. Porque miren que esta proyección que se hace acá es la que yo voy a medir. Entonces miren que eso ya es menor que 1. Y el Está más seno, a la izquierda. claro, está más a la izquierda. Y el seno, entonces va a empezar a crecer, porque el seno estaba en 0, empezó a crecer. Miren que aquí ya subí un poquito, ¿cierto? Si yo estoy acá, miren que el coseno se va yendo hacia dónde. Se va Ah, acercando a ok. dónde. Se va acercando al eje. Y entonces cada vez que yo me voy moviendo, miren que el coseno se va volviendo 0. Pero cuando llego acá a 90, o sea, que son las cosas que yo puedo determinar, en 90, pues entonces el coseno va a ser 0 y el seno, ¿cómo va a ser? Pues va a ser 1. Listo. Y me sigo moviendo así. Entonces, si me sigo moviendo así, miren que acá, ¿qué pasó acá? Si yo tengo todo este ángulo, si yo tengo todo este ángulo completo, ¿qué pasó? Miren que el coseno, ¿cómo es? Acá en este pedacito, ¿cómo es el coseno? Negativo, ¿no? Negativo. Él empezó a ser negativo. Y el seno, pues sigue siendo positivo, pero miren que llegó hasta 1 y empezó a, ¿qué? A decrecer, ¿cierto? Entonces, él va decreciendo y cuando lleguen acá, pues el coseno va a ser menos 1 y el seno va a ser ¿qué? 0. Entonces miren que el coseno, mientras que yo esté parado en el eje X, va a ser 0. Siempre que yo esté parado en el eje X, o sea, miren que el coseno, si yo estoy parado acá, perdón, el seno, si yo estoy parado acá o acá, el seno va a ser 0. ¿Listo? Pero en el resto de las cosas va a ser un número diferente de 0. ¿Qué pasó con el coseno? Que el coseno, miren que el coseno acá es 0. Y miren que él va a volver a pasar por ahí, ¿cierto? Porque cuando vuelve y baje, porque yo puedo tener este ángulo de acá, yo puedo tener este ángulo de acá, por decir. Listo. Entonces, ese es todo este ángulo. Listo. Entonces aquí el coseno y el seno son negativos los dos. Listo. Pero él va a llegar a un momento en que va a llegar al 0, el coseno. Y el seno va a estar en dónde? Miren que el coseno va a ser 0 acá y el seno va a ser menos 1. Entonces, ellos oscilan entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, siempre que me digan que donde el seno, que me digan que donde el seno es negativo, pues vamos a estar parados o en 0, o en pi, o en 2pi. Esperen, yo prendo esto de otro color para... O estoy parado aquí en 0, o en pi, o en 2pi, o en 3pi, o en 4pi, o en 5pi, o en 6pi, o en 7pi, o en 8pi. Entonces yo por eso estoy poniendo este npi. ¿Listo? Y si me preguntaran por el coseno, o sea, si a mí en vez del seno me dicen el coseno, entonces, ¿cuál sería el coseno del ángulo para que esto me dé 0? Pues recuerden que aquí estoy parado en pi medios y acá estoy parado en 3 pi medios y acá en eh, 5 pi medios, acá en 7 pi medios y acá en 8 pi, perdón, en 9 pi medios, porque ellos van a ser impares, ¿cierto? Entonces esto va a ser, o sea, eso es cuando teta sea igual a quién, a 2n-1 por pi sobre 2. ¿Listo? Y siempre van a ser ahí, donde se van a volver 0. ¿Listo? Entonces, cada vez que me pregunten que cuando el seno está en 0, pues el seno está en 0 cuando está en cualquier múltiplo de pi. ¿Y cuando el coseno está en 0? Pues cuando está en algo muy parecido a lo que estoy mostrando acá.
en algo muy parecido a esto de acá. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso siempre. Entonces, yo estoy diciendo que entonces el ángulo que está acá es igual, o sea, que ese ángulo es igual a n veces pi, porque no puede ser de otra manera. Él vuelve a cero cuando eso pasa. ¿Listo? Entonces, yo no me voy a poner a decir, ah, no, entonces él volvió a cero cuando estoy en 100 pi. No, en el primero que me encuentro. Entonces, él estaba en cero y cuando volvió a cero, pues cuando llegamos a pi, a pi. Y entonces, si llegamos a pi, o sea, yo escribo, si llegamos a pi, o sea que 2 teta va a ser igual a pi, o sea que teta va a ser igual a pi medios. Y por eso estoy poniendo acá el pi medios. ¿Estamos con eso, Jesse? Sí, Sí, profe, gracias. ok, listo. Eh, entonces, noten que entonces yo ya no lo estoy haciendo hasta 2pi, yo ya no estoy haciendo esto hasta 2pi. Lo estoy haciendo hasta donde, hasta pi medios. ¿Listo? ¿De quién? De la misma integral que acaba de resolver ahorita. ¿De cuál? De 3 por seno de 2 teta al cuadrado y todo esto por d teta. La cosa es que recuerden que yo voy a tener ¿cuántos pétalos? ¿Cuántos pétalos estoy teniendo ahí? Pues 4. Entonces, si yo tengo 4 pétalos y nada más va a calcular el primero, pues el primer, porque yo voy a saber que eso tiene 4 pétalos. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a eso? Eso lo tengo que multiplicar entonces por 4. ¿Listo? Y entonces la integral me va a quedar 2 veces la integral de 0 a pi medios, ¿de quién? De 3 por el seno de 2 teta al cuadrado por d teta. ¿Listo? Y entonces esa es la cosa que uno tiene que tener en cuenta ahí. Entonces déjenme, yo vuelvo al tablerito para, para que hagamos más bien allá la cosa. Miren lo que nos había dado ahorita. Y ahora, entonces quedamos con que esto era igual a ¿quién? Con que esto era igual a 2 por la integral de 0 a pi medios. ¿De quién? De 3 por seno de 2 teta al cuadrado por d teta. Listo. Y esto no va a ser otra cosa que tener a 18, porque el 3 se eleva al cuadrado, por la integral de quién? De 0 a pi medios. ¿De quién? Del seno al cuadrado de 2 teta por d teta. Listo. Y entonces hacemos, vamos a hacer, a ver qué pasa. Pero la integral es la misma que calculamos ahorita. Listo. Entonces esto va a ser igual a 18 por quién? Por tenemos que sacar un 2 por acá de, ahorita les explico, de teta menos seno de 4 teta sobre 4. Listo. Y todo esto evaluado de 0 a pi medios. Listo. Entonces, ese medio que salió allá, recuerden que es el de la fórmula de cuando yo paso, o sea, es este de acá. Es ese de ahí. Listo. Entonces, por eso salió un medio allá. Entonces, esto nos va a quedar 9, que multiplica, porque 18 sobre 2 es 9. ¿A quién? A pi medios menos el seno. Miren ahí lo que va a quedar, 4 pi medios, o sea que me va a quedar 2 pi. ¿Cuánto vale entonces seno en 2 pi? ¿Cuánto vale seno en 2 pi? ¿Dónde voy a estar parado? ¿En el eje Y o en el eje X? ¿Dónde voy a estar parado si estoy en Profe, 2 pi? ¿Quién me está hablando? No le vale, escucho. vale cero. Vale 0. Entonces, esa cosa va a ser 0, pero pongámoslo acá, eso va a valer 0, listo. Y después, entonces, menos 0 más seno, miren que va a ser 0 sobre 4. Entonces, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Listo. Entonces, miren que lo único que me quedó fue 9 medios de pi. O sea que nos quedó el mismo resultado que si hubiéramos calculado toda la cosa esa. Entonces, si uno aprende a manejar cómo calcular esos límites, miren que uno puede hasta reducir el cálculo de la cosa. Listo.
Lo estoy diciendo porque ustedes dirán, bueno, no, pero si ese ejercicio estaba muy fácil porque era si no tomarlo hasta 2pi, pero eso es lo que le estoy haciendo caer en cuenta, que hay que tener cuidado cuando no tenga todos los pétalos, sino que nada más tengo un poquito, y entonces hay que saber por quién tengo que multiplicar. ¿Listo? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, hasta ahí polares. ¿Listo? Y entonces nosotros nos vamos a meter en otro cuento por unos días. Vamos a salirnos un poco de las integrales y vamos a entrar en una cosa que es como un preámbulo para llegar otra vez a las integrales, pero mucho más adelante. Prácticamente en 5 o 6 clases o 7 clases más o menos, o un poquitico más, si se puede decir, no vamos a ver una integral. Listo, vamos a hablar de otras cosas, pero de cosas que tienen que ver con cosas que de pronto ya vimos. Entonces vamos a hablar de una cosa que se llama sucesiones. Eh, Uno habla de sucesiones y en verdad pues como que no nos vamos a quedar ahí mucho rato. De pronto esta clase y la próxima vamos a hablar de sucesiones porque lo que nos interesa conocer es una cosa que se llama series. Pero para poder hablar de series vamos a hablar un rato de sucesiones porque las series se basan en lo que pasa en las sucesiones. Listo, entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión la podríamos mirar como una lista ordenada de números reales. Listo. Y entonces le estoy diciendo que ordenada. Y si le estoy diciendo ordenada, entonces, ¿quién les va a dar el orden? O sea, ¿quién me va a decir, es que estos números están ordenados por esta cosa? Entonces, simplemente es como escribir esto. Voy a escribir A1, eso va a ser un valor. A2, esto va a ser otro valor. A3, otro valor. Por acá, AN, otro valor. Y eso sigue. Listo. Entonces, ahí está una lista ordenada. Entonces, como para no dejarlo así, lo podemos también definir como una función desde los números enteros positivos hasta los reales o hacia los reales, hasta los reales. Listo. Y esa función, ¿qué es lo que va a hacer? Pues miren, yo tengo una funcioncita que va de los números enteros positivos o de los naturales a los reales, que cualquier valorcito de acá me lo va a enviar a un valorcito de esta forma. O sea, que lo que estamos diciendo ahí es que f de n va a ser igual a su n. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero con tener que f de n va a ser igual a su n? Pues que para el primer valor, o sea, que para su 1, esto va a ser igual a f de 1. Que para su 2, eso va a ser igual a f de 2. Que para su 3, eso va a ser igual a f3. Y así sucesivamente hasta llegar a fn va a ser igual a fn. Y como esto es infinito, pues eso continúa. ¿Listo? Entonces, miren, a mí me van a dar una lista por allá, ejemplo. ¿Listo? Entonces me dicen, la lista que te voy a dar es esta. Y eso continúa hasta por allá. Entonces, ¿cuál es la sucesión? ¿Cuál es la sucesión? Entonces, lo que nosotros queremos en algún momento es decir, la sucesión entonces va a ser, la sucesión va a ser igual a 1 en todos sus valores. Listo, escribámoslo así, en todos sus valores. O sea, desde n igual a 1 hasta infinito. Listo, porque eso siempre se va a repetir. Entonces también me podrían decir, mire, es que yo lo que quiero es esta, 1, 2, 3, 4, 5, y eso va hasta por allá. Entonces, miren que acá, por ejemplo, A1 es igual a 1, A2 es igual a 1,
A3 es igual a 1 y así sucesivamente, hasta infinito. Listo. Pero acá miren que A1 es igual a 1, A2 es igual a 2, A3 es igual a 3, A4 es igual a 4, ¿cierto? A4 es igual a 4 y así sucesivamente. Listo. Entonces, ¿cuál sería como la forma de representar esa sucesión? Pues miren, en verdad lo que les dije ahorita, pues que A1 era igual a f de 1, pero f de 1 es 1. Y A2 es igual a f de 2, pero f de 2 es 2. Y A3 es igual a f de 3, pero eso es igual a 3. Entonces, ¿a quién sería igual a su n? Sabiendo que f de n va a ser igual a quién. ¿A quién sería igual f de n? A N. Silencio. A n, ¿cierto? Ya, yo pensé que era que estaban desayunando. Entonces, la sucesión se va a representar, la sucesión completa se va a representar como que esto es igual a n con n desde 1 hasta infinito. Listo, esa va a ser la sucesión. La cosa es que lo que les estoy pintando es como para que identifiquemos que la sucesión van a ser un montón de números, sucesión. O sea, lo que está representando son un montón de números. Eso es lo que quiero mirar. O sea, que siempre lo que tengo son un montón de números, pero ellos van a estar organizados por los números enteros positivos. Los enteros positivos van a decir quién es el primer término, quién es el segundo término, quién es el tercer término, y así. ¿Me están escuchando o no? ¿Me escuchan? Lo está escuchando entrecortado. Ya, pero ya volvió, nada. Usted no se ha levantado, usted está en la cama. Escucha dormida. Listo. Ay, No. Eh, C. A mí me pueden dar así. Ah, es que la sucesión que yo quiero hacer es esta, miren. Esta es la sucesión que quiero hacer. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cuáles son los términos de esa sucesión? Ya les dije que esto tenía un orden. Entonces yo tendría que calcular quién es el A1, quién es el A2, quién es el A3, quién es el A4, y así sucesivamente. Pero yo les puedo decir a ustedes, ¿cuáles son los 5 primeros términos de esta cosa? Entonces, ¿quién es A1? ¿A1 quién sería? ¿Qué voy a hacer con el 1? Porque eso es lo que me está diciendo cuál es el valor que voy a tomar. Pues el 1 va a ser igual a 1 más 1 sobre 1 al cuadrado, que va a ser igual a ¿quién? A 2 sobre 1, que es igual a 2. Listo, ese es el A1. ¿Quién sería el A2? El A2 no va a ser otra cosa que tener a ¿quién? A 2 más 1 sobre 2 al cuadrado, que no es otra cosa que tener a 3 cuartos. Listo. ¿Quién es el A3? Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en 3. Entonces va a ser 3 más 1 sobre 3 al cuadrado, que va a ser igual a 4 novenos. ¿Quién es el A4? El A4 es igual a 4 más 1 sobre 4 al cuadrado, que es igual a 5 novenos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero mirar la sucesión no sería otra cosa que tener a 2, 3 cuartos, 4 novenos, 5, 16, esto aquí es 16. Coloqué 9, es 16. Listo. Y entonces acá sería 5 16avos y esto continúa, porque eso es infinito. Listo, me están diciendo que hasta el infinito. Entonces, esa sería la sucesión. Estamos con eso, ya entendemos más o menos qué es una sucesión, ¿o no? sí, profe. Ok, listo. Entonces, lo importante, en verdad, en las sucesiones es saber ese término enésimo. O sea, ¿cuál es el término cuando yo lo represente con n? ¿Por qué nosotros vamos a calcular cosas con eso? O sea, entonces, miren que la representación que les estoy dando acá es una forma enésima de la sucesión. Acá en las anteriores yo no les había dado eso. Yo simplemente les di unos números y les dije, miren, el término enésimo va a estar dado por tal cosa. Listo. Pero la idea es que nosotros encontremos el término enésimo. Entonces, miren, les voy a poner por acá una cualquiera. Les voy a poner, llamémosla D. Les voy a decir que esto va a ser 3, 6, 12, 24,
48, y eso continúa hasta infinito. ¿Cuál es el término enésimo de eso? O les voy a decir por acá, una va a ser 5, 9, 13, 17, 21 y así sucesivamente. ¿Cuál es el término enésimo de eso? Listo. ¿Cuál es el término que me va a representar? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es no el último? Porque el último es el infinito, pues eso va hasta infinito. Pero ¿cuál es el término que me va a representar? Si ahí me dicen, ¿cuál es el término 100 de esta sucesión? El término 100 de esta sucesión, entonces usted puede decir, vea, es este. ¿Y usted cómo lo sabe? Ah, porque yo cuando pongo aquí el valor, este es el que como me lo ordenaron los números naturales, pues este es el que me va a decir que es el cienavo. Entonces yo necesito saber quién es ese término enésimo. ¿Y por qué necesito saberlo? Porque yo después voy a decir, ah, miren, es que yo necesito saber si esta sucesión va a llegar a algún valor o hay algo que la está deteniendo en algún lugar o no, o eso simplemente se va para infinito y jamás vuelve. O sea que vamos a hablar en algún momento de convergencia y de divergencia. Y el que nos va a permitir hablar de esa convergencia y de esa divergencia va a ser el término enésimo. Entonces, ¿cuál es el término enésimo de esta que estoy poniendo acá? Esto parece un 98, escribámoslo bien, es 48. ¿Listo? ¿Cuál es el término enésimo de esa? ¿Y cuál es el término enésimo de esta? De las dos que están ahí, de la D y la D que están ahí. Entonces, para encontrar esas cosas, como les digo, no es fácil. Voy a poner otra, ya las vamos a hacer, pero miren que también me hubieran podido poner 1 sobre 7, por decir. Por acá me van a poner 5 sobre 5. Lo voy a poner así nada más como para que veamos que hay un patrón. Por acá voy a poner 9 y acá voy a poner 3. Por acá voy a poner a 13 y acá voy a poner a 1. Todas esas se pueden simplificar, pero déjenme, yo las escribo así que después puede ser que no se simplifiquen. Listo. Después sigue 17 y por acá seguiría -1, por acá sigue 21 y acá sigue -3. De todas bien bonitas. Listo. Por acá sigue 25 y acá sigue -5 y así. Y puedo continuar de esa forma. Y si yo continúo de esa forma, pues uno puede encontrar un patrón que va cumpliendo la cosa, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, miren, eh, pues tomemos la primera. Miren lo que está pasando. La primera, vamos a escribirla por acá, D es igual a 3, 6, 12, 24, 48, y eso continúa. ¿Quién sería el A1? El A1 es 3. ¿Y el A2 quién es? El A2 es 6. ¿Y quién es el A3? El A3 es 12. Y así sucesivamente. ¿Listo? Para allá. Pero ¿qué patrón o qué cosa están cumpliendo ellos? ¿Qué patrón ustedes ven ahí? ¿Qué cosa ustedes ven que está pasando? ¿No ven nada ahí como raro? Es el doble, el número siguiente es el doble. Que el número que sigue es el doble, ¿cierto? Ah, entonces yo podría decir que es que el AN va a ser igual a 2 veces el anterior, ¿o no? Lo podría como escribir así. Porque eso es lo que está pasando ahí, que la N fue 2 veces el anterior. Y entonces, pero eso sí me cumple siempre. O tendría que tener alguna otra condición. Miren, cuando uno escribe una sucesión de esta forma, tendría que tener una condición. Y acá, por ejemplo, la condición es que la 1 es igual a 3. O sea, tendría que ponerle esa condición de que el primero, ¿cómo es? La cosa es que yo quisiera saber quién es el A50. ¿Quién es el A50? Ah, pues el A50 es igual a 2 veces el A49. ¿Listo? ¿Y quién es el A49? No, es que yo no sé. Ah, yo sé que el A49 va a ser igual a 2 veces el A48. ¿Pero quién es el A48? No, yo para saber quién es el A50 tendría que conocer quién es el A2. Porque si yo sé quién es el A2, pues yo sé que estos 2 veces el A1, pero el A1 es 3, o sea que esto va a ser 6.
Miren que la 2 es 6. ¿Listo? Y entonces yo tendría que conocer todo eso para poderlo hacer. Eso se llama una sucesión de recurrencia, recurrente. Esto es recurrente. Y nosotros pues vamos a tratar de no utilizar mucho la recurrencia porque resolver esa cosa se vuelve un problema más distinto, es un problema mucho más complicado. Nosotros necesitamos saber, es la fórmula cerrada, el enésimo valor. Y entonces, ¿cómo encontramos ese enésimo valor? Ah, esto nos puede dar la clave de cómo hacerlo. Miren que este va a ser 2 veces 3. ¿Listo? Miren que ese va a ser 2 veces 3. ¿Sí lo ven? ¿Y quién va a ser el A3? Dígame quién es el A3. El A3 va a ser 2 veces A2. Pero el 2 yo ya sé que es 6. O sea que estos 2 veces el 6. ¿Cierto? O sea que esto es igual, como alguien me dijo por allá, esto es igual a 2 veces 6. Pero ¿quién es el 6? El 6 es 2 veces el 3. O sea que esto es igual a 4 veces el 3. ¿Y quién es el A4? El A4 es igual a ¿quién? A 2 veces el 12. Pero ese 2 veces el 12, miren en lo que se convirtió. O sea que esto es igual a 8 veces el 3. Miren que yo acá me estoy refiriendo al primero, siempre. El primero va a estar ahí. ¿Listo? Y acá ya van 8. Y el que sigue, entonces, ¿quién va a ser? El que sigue. ¿Quién va a ser? ¿A 5 va a ser igual a quién? A n veces por 3, ¿no? No. El A5 va a ser igual a quién? Ahorita hacemos el AN. Listo. ¿Quién va a ser igual entonces igual a la 5? Debbie. 2, ¿Por quién multiplico al 3? El 3 va a estar multiplicado por alguien. 6, Por 2. 8. No, el 8 ya está No. arriba. ¿Qué pues, muchachos? Ah, es que ustedes en la cama, eso es muy bravo A así. 24. A 2 veces, Ya 8 que. por 3, ¿o no? Y entonces Sí. el 3 lo dejo quieto, entonces nada más multiplico al 2 por 8, que va a ser 16 por 3. ¿Listo? Entonces miren que acá siempre me está apareciendo ese 3. El 3 está quedando ahí, o sea que el primer valor es bien importante. Y eso nos está diciendo la de recurrencia. La de recurrencia nos decía, pilas, que usted tiene que conocer quién es el primer valor. Si usted conoce quién es el primer valor, pues entonces usted ya puede reconocer los demás. Porque miren que entonces, si quito ese primer valor, esto acá estaría como multiplicado por ¿quién? Por 1. Y acá está multiplicado por 2. Y acá está multiplicado por 4. Y acá está multiplicado por 8. Y acá está multiplicado por 16. ¿Esos son qué? ¿Qué tipos de números son esos, muchachos? ¿Qué tipos de números son? ¿Lo reconocen? Eso es lo que pasa con las sucesiones, que uno tiene que tener un reconocimiento de los números. No se les parece a nadie ese número. 1, después el 2, después el 4, después el 8, después el 16. Eso no es como un 2 a la alguna cosa. No. 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, 2 y así, ¿o no? ¿Eso es eso o no? Esos son ese tipo de números, son las potencias del 2. Y como esas son las potencias del 2, pues entonces, ¿cuál sería el término enésimo? Miren que aquí yo ya lo estoy poniendo en potencias del 2 y ya prácticamente lo estoy cerrando. Entonces, el término enésimo de esta vaina, el término, ahorita les voy a dar una fórmula de cómo lo calculan sin tener que aprenderse tanta cosa ni saber tanta cosa de memoria. Listo, pero ya mismo les explico cómo. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A 3 multiplicado por ¿quién? Por 2 a la n. Vamos a ponerlo. Listo. Lo voy a poner tentativamente. O sea, voy a poner acá 2 a la n. ¿Será que sí? Porque entonces esta sería mi fórmula enésima. Y entonces cuando yo calcule la 1, ¿qué tengo que cambiar? A la n por 1, entonces eso sería 2 a la 1 por 3 y entonces eso me daría 6. Ah, entonces no, estoy mal. Miren que estaría fallando. En ese sentido estaría fallando porque yo estoy calculando un 6 en el A1 y el A1 me dice que es igual a ¿quién? A 3. Entonces, ¿cómo hago para quitar esa cosa? ¿Cómo hago para quitar ese error? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Pero despierten, ya son las 9.
Hello. No, esta gente. Volteen para el otro lado y ahí está el teléfono y lo pueden ver la clase. Muchachos, ¿están o no están? Dale, profe, siga. Oh, pues que Ok, este man está desayunando. Ok, muchachos, miren, la cosa que pasa acá es que como yo necesito el primer valor, miren que cuando yo evalúo esto en 1, pues entonces me va a dar 2, pero si lo evalúo en n-1, me va a dar 1, porque 1 menos 1 me va a dar 0 y 2 a la 0 me va a dar 1. Entonces ahí estaría, y cuando lo evalúo en 2, esto me daría 2 menos 1, que sería 1, y me daría 2 por 3, que sería 6. Entonces la fórmula cerrada para esto sería esta. O sea que la fórmula que me va a dar ese valor es ese, que está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar allá? En verdad, esto se llama, le voy a poner un nombre ahí, esto se llama una sucesión geométrica. ¿Y de qué depende la sucesión geométrica? La sucesión geométrica es porque a un valor se le está multiplicando, no, al valor se le está multiplicando, multiplicando se le está multiplicando siempre. ¿Será que es que esta cosa no me funciona? Siempre. Siempre un valor fijo. O sea que yo para conseguir el enésimo término le tengo que multiplicar al anterior siempre el mismo valor. ¿Listo? Entonces miren, yo tengo 3, 6, 12, 24, 48. Entonces yo lo identifico ahí. Acá está. ¿Por cuánto tengo? O sea, yo acá para conseguir el 6 tuve que multiplicar el 3 por 2. Para conseguir el 12 tuve que multiplicar el anterior por 2 y al otro lo tuve que multiplicar por 2 y al otro por 2. Ese valor fijo se llama razón. ¿Listo? Y esa razón se consigue con el AN sobre el AN menos 1. Esa va a ser la razón. ¿Listo? Y entonces para conseguir el término enésimo, lo único que tengo que hacer es multiplicar esa razón a la n-1 y multiplicarlo por el primer valor. ¿Listo? Y entonces siempre que salga algo así donde el término que sigue se consigue con el término anterior, siempre multiplicándole algo fijo, pues entonces el término enésimo va a ser de esta forma. Miren, si yo tuviera la sucesión 7, 21, 63, 189 y así sucesivamente. Entonces yo lo que voy a venir es mirar qué diferencia hay entre, o por cuánto tengo que multiplicar al 7 para que me dé 21, pues por 3. Y al 63, perdón, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 21 para que me dé 63? Por 3. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar al 63 para que me dé 189? Por 3. Entonces uno acá se da cuenta que hay un patrón, que esta cosa siempre se está repitiendo. Y entonces el término enésimo va a depender de quién, del primer término que es 7 y esa razón que es igual a quién, a 3. Entonces el término enésimo va a estar dado, dímelo, por pero 7 multiplicado por siendo 3 a la... ¿Cómo? vendría siendo como la diferencia entre el primero y el segundo. No es diferencia, es una razón. Por eso lo estoy escribiendo aquí así. No, no es una diferencia porque mira que la diferencia entre el primero y el segundo, en el primero va a ser 14, pero entre el tercero y el segundo va a ser mucho más grande que 14. Va a ser, ¿cuánto? No sé, un montón. ¿Listo? Entonces es una razón lo que estoy calculando ahí. Y entonces miren muchachos, el término enésimo de esta cosa va a ser esto que está acá. Creo que eso me quedó como un 8. Esto es un 3. Listo.
Y ahí está, ese es el término enésimo. ¿Y yo qué gano con conseguir ese término enésimo? Ah, que si yo ahora te pregunto, ¿quién es el término 50? ¿Quién es el término 50? Yo no tengo que calcular cuál es el 49, ni cuál es el 48, ni cuál es el otro. No, el 50 es 7 por 3 a la 49. ¿Cuánto es 3 a la 49? Es un número inmenso, eso es grandísimo. Entonces yo eso no lo sé decir, pero yo te sé decir que si querés saber cuál es ese valor, pues es ese que está ahí, 7 por 3 a la 49. Te lo estoy entregando simplificado. Listo. Entonces, siempre que yo tenga una sucesión, yo puedo ir a buscar primero, si, a ver, a mirar cómo es la razón entre esos valores. ¿Cómo así que cuál es la razón? Ah, voy a tomar el segundo término, 6 sobre 3 me da 2, y 12 sobre 6 me da 2, y 24 sobre 12 me da 2. Ah, no, es que como esa cosa siempre se cumple, pues entonces se debe satisfacer eso. Se debe satisfacer eso. Denme un minutico, muchachos. Bueno, entonces miren que por esa, por ejemplo, con esta otra, 21 sobre 7 me da 3, y 63 sobre 21 me da 3, y 189 sobre 21 sobre 63 me da 3. Listo. Entonces, miren que siempre se está manteniendo esa cosa. Listo. Que siempre esa cosa se mantiene. Pero Debbie acaba de decir algo, y es que la diferencia. Miren que yo les escribí otras allá arriba. Yo les escribí otras allá arriba. La E, por ejemplo, donde miren que el 5 por 9 dividido 5 me da un valor, pero 13 dividido 9 no me da ese mismo valor. Entonces, no siempre va a ser la división. Puede ser que sea lo que David dijo, la diferencia, ¿cierto? 9 menos 5 me da 4, y 13 menos 9 me da 4, y 17 menos 13 me da 4, y 21 menos 17 pues me da 4. Entonces, en vez de que haya una razón, hay una diferencia. ¿Listo? Y cuando hay, en vez de eso, una diferencia, pues entonces se llama una sucesión aritmética. Profe, Dímelo. cuando hay razones, ¿por qué se divide? Sí, porque se dividen. Mientras que cuando hay esta cosa, pues es una diferencia. Entonces, el término enésimo menos el término enésimo menos 1 me va a dar una diferencia. Y si esa diferencia se mantiene, pues entonces es aritmética. Y entonces, si yo puedo conseguir que eso sucede, entonces de nuevo, tengo que conseguir, miren que el segundo término se va a conseguir con el primer término más la diferencia. Y el tercer término, ¿cómo se va a conseguir? Con el segundo término más la diferencia. Pero el tercer término, si yo sé cuál es el segundo término, pues entonces esto sería igual a tener A1 más D, que sería igual a A1 más 2 veces D. Mírenlo, ahí está. Y si quiero conseguir el cuarto término, pues el cuarto término va a ser al tercer término más D, ¿cierto? El tercer término más D, pero el tercer término es igual a 1 más 2 veces, más 2 veces la diferencia, más la diferencia. O sea, este es el A2, este es el A3, perdón, más D. O sea que esto es igual a 1 más 3 veces D. Y entonces noten una cosa acá, para uno determinar como el N, cómo es la cosa. Miren que el A2 me dio acá A1, y acá, en esta partecita, acá debería de haber un 1. Miren que acá nos quedó Miren que acá nos quedó un 2, acá nos quedó un 3, y miren, si acá es 2, acá es 1. Si acá es 3, acá es 2. Si acá es 4, acá es 3. Entonces, ¿cuál sería el término enésimo? El término enésimo no sería otra cosa, si yo fuera a calcular el término enésimo, sería el A1 más cuántas veces el D, más n menos 1 veces D. Que si ustedes se acuerdan en la de ahorita también nos dio n-1 veces D. Entonces ahí me piden hallar esa que estoy haciendo allá arriba. Miren que estos son como formulitas que ustedes tienen que saber. Entonces ahí me piden hallar esa que ya está allá arriba, que empieza con un 5, se va a... Empieza con un 5, se va a un 5, 9, 13, 17, 21, y eso continúa. Listo. Entonces,
¿Qué me están pidiendo? No, allá el A1, ¿quién es el A1? Pues es 5. ¿Cuál es la diferencia? Ya dijimos que era 4. Entonces, si yo quiero calcular quién es el término enésimo, el término enésimo no va a ser otra cosa que tener a 5, ¿cierto? A 5 más n menos 1 multiplicado por 4, que no es otra cosa que tener a 5 más 4 veces n menos 4, que es igual a 4 veces n más 1. O sea que el término enésimo de esa vaina va a ser 4n más 1. Y miren, o sea, el AN va a ser igual a 4n menos 1, más 1, perdón. Si yo evalúo en 1, eso me da 5. Y si evalúo en 2, 4 por 2, 8, más 1, 9. Y si evalúo en 3, 4 por 3, 12, más 1, 13. ¿Esos son? No. Miren los que ahí están. Entonces, él me permite encontrar esos valores de acuerdo a esa cosa. Pero entonces, yo tengo que estar pendiente cuando me den la sucesión y me pidan el término enésimo, si o la razón se mantiene o la diferencia se mantiene. Si yo puedo conservar eso con la diferencia o con la razón, pues estoy hecho. La cosa funciona muy bien. ¿Estamos con eso? Sí, bueno. Cuando despierten van a estar o no. ¿Listo? Entonces, miren, otro ejemplo, pues, ahorita hacemos el otro que falta allá arriba. Entonces yo tengo por decir acá, 7, 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5. Listo, y valores por allá. O sea, aquí el A1 es 7, el A2 es 5, el A3 es 3, el A4 es 1, el A5, listo. Son puros números reales y ahí está, se están poniendo así. Listo. Entonces, miren, que si yo hago 5 menos 7, eso me da menos 2. Y si hago 5, perdón, y si hago 3 menos 5, eso me da menos 2. Y si hago 1 menos 3, eso me da menos 2. O sea, estoy restando de de este, ¿cierto? Así. Y eso me está dando menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. O sea, se conserva. Entonces me está diciendo, es que el primer término es 7 y el D va a ser igual a menos 2. Listo. Entonces, ¿cómo es la sucesión que me genera eso? ¿Cuál es el término enésimo de esa vaina? Pues el enésimo término de eso va a ser 7 más n menos 1 multiplicado por menos 2. O sea que esto va a ser igual a 7 menos 2n más 2. O sea que esto va a ser igual a 9 menos 2 veces n. Y háganle, si quieren chequearla, háganle. 9 menos 2 me da 7, es la primera. Y 9 menos 4, 5. Y 9 menos 5, menos 6, 3. Y ahí está. Miren que ahí está la enésima fórmula de esa cosa. O la enésima cosa de eso. Entonces, uno puede encontrar esas cosas de esa manera. Yo hice esta porque si ustedes ven el ejemplo que seguía, que era este de acá, pues lo que está abajo, noten que lo que está abajo es esa misma sucesión que yo escribí allá. Entonces ahí me están pidiendo, y la otra ya también la hicimos. O sea, ahí me están pidiendo 1, 5, por acá puse 7, acá había puesto 5, acá había puesto 9, acá era 3, acá era 13, perdón, sobre 1, por acá era 17 sobre menos 1, por acá era 21 sobre menos 3, y así. Listo. Miren que yo hubiera podido escribir esto de la forma 1/7, 1, y no lo escribí así simplemente para que viéramos el patrón. 1, después seguía 3, después seguía 13. Miren que ahí, si uno se pone a mirar eso, uy, fue madre, ¿aquí qué pasó? Listo. Porque si se dan cuenta, pues miren que hay algo bien raro ahí. Hay algo, pues, o sea, como así que del 3 pasó al 13, miren que las diferencias como que no se van a mantener y un montón de cosas ahí. Listo, entonces no parece que hubiera un patrón. Ahí no parece, ¿cómo se consigue esto? Entonces lo escribí simplemente aquí, así como lo escribí arriba, o sea, como está aquí. Lo escribí simplemente para que determinemos o para que veamos que hay patrones tanto arriba como abajo. Listo. Miren que arriba, pues ella se va a ir de 4 en 4, ¿cierto? Pero empezó en 1. O sea que la 1 es igual a 1
y la diferencia es 4. O sea que el AN para el de arriba va a ser igual ¿a quién? A 1 más 4 veces N menos 1, que no es otra cosa que tener A1 más 4N menos 4, que no es otra cosa que tener a 4N menos 3. Listo, miren que ahí cambia un poquito dependiendo de dónde arranque. Ahorita había arrancado en 5, entonces queda una cosa, pero miren que cuando arranco en 1, lo representa de otra forma. Entonces miren que cuando arranco en 1, miren que si yo evalúo ahí en 1, me va a dar 1, si evalúo en 2, me va a dar 8 menos 3, que va a ser 5, y así sucesivamente. Listo. Y lo de abajo lo acabamos de hacer. Esto de abajo lo acabé de hacer. Eso fue lo que acabé de hacer allá arriba. Miren que es la misma. Empezaba en 7, después en 5, 4, 5 menos 3, 1 menos 1 menos 3. Entonces la de abajo la podemos poner como así. Bn va a ser igual a ¿quién? 9 menos 2 veces n. ¿Listo? Entonces, si yo fuera a representar esta sucesión, yo la podría representar el término enésimo. Va a ser igual a lo de arriba, que me va a dar 4n menos 3, y lo de abajo va a ser igual a 9 menos 2n. ¿Listo? Y entonces esa sucesión, que miren que después la transformé en esta, o sea, pero eso de que a mí me la den así, que yo ya encontrar la fórmula así de fácil, no va a ser tan simple, porque ahí sí es que no es muy, o sea, que de 1 pasa a 3 y que después a 13 y después se vaya a menos 17, no, eso no me cuadra, esa cosa no me cuadra. ¿Listo? Entonces, pero si está escrita como está arriba, pues entonces miren que es muy fácil sacarla. Es bien simple llegar y escribirla de esa forma. Y miren que si yo evalúo ahí en 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar 4 menos 3 y abajo me va a dar 9 menos 2. 4 menos 3 es 1, 9 menos 2 un séptimo. Ese es el primer término de acá. En la segunda me va a dar, en A2 me va a dar 4 por 2, 8 menos 3 sobre 9 menos 4. Esto me va a dar 5 sobre 5, que es igual a 1. Miren que ahí lo conseguí. Ahí está. Y ahí uno lo Profe, consigue todo. Dime. la diferencia de la parte de abajo es menos 2. Sí, es menos 2. De la de abajo es menos 2. Sí, esa fue la que acabé de hacer acá arriba. Listo, listo. Gracias. Sí, esa fue la que acabé de hacer ahí arriba. Listo. Entonces, miren que me las pueden combinar. Yo aquí, por ejemplo, combiné. Arriba le puse una que era aritmética y abajo le puse una que era aritmética, pero yo las hubiera podido combinar. Yo pude haber puesto arriba una que era geométrica y abajo una que era aritmética o al revés. Listo. Entonces, eso hay que estar pendientes a ver si se cumple. Y nada más tomarlo de arriba a ver si está cumpliendo algo y lo de abajo si está cumpliendo algo. La cosa es que no son las únicas, hay muchas más. Por ejemplo, si yo les pusiera a ustedes esto, a ver si ustedes identifican y ustedes reconocen. Si yo les pongo esto, ¿ustedes conocen esta? ¿La conocen? ¿La han visto en algún lado? ¿No saben qué es? Ah, pero sí. ¿La reconocen? No, no. No, esa tiene un nombre famoso y todo. Se llama la sucesión de Fibonacci. Y se consigue, ¿cómo se consigue? Miren, esos dos son los primeros términos. Se escribe más que todo como una forma recursiva. Listo, esos dos son los primeros términos. ¿Cómo se consigue este? Pues es si no sumar a estos dos. Si yo sumo estos dos, 1 más 1 me da 2. Y si yo sumo estos dos, me da 3. Y si yo sumo 2 y 3, me da 5. Y si sumo 3 y 5, me da 8. Y si sumo 5 y 8, me da 13. Y si sumo 8 y 13, me da 21. Listo. Y así se sigue consiguiendo esa. Entonces, esa es muy famosa por eso y porque se supone que eso tiene que ver un poquitico con la belleza y un montón de cosas que hay por ahí. Listo. Supuestamente Leonardo da Vinci eh, construía todas sus obras con estos números. Listo. Entonces, se supone que, que hay cierta belleza en esos números que están ahí. Esa es una. A ver si reconocen esta. Y así sucesivamente. ¿La reconocen? ¿Saben quiénes son esos?
Hay que empezar a reconocer cosas, muchachos, mirar patrones, mirarte las cosas, porque si uno no sabe cómo son los patrones de muchas cosas, pues entonces es bien complicado hacer cosas. Esta, si ustedes ven, esto es el 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado, el 5 al cuadrado, el 6 al cuadrado, y entonces en general esto sería n al cuadrado. ¿Listo? Y reconocen esta. Que son como las importantes. No, si no la reconocen, este es 1, esto es 1 por 2, esto es 1 por 2 por 3, esta es 1 por 2 por 3 por 4, da 24, 1 por 2 por 2, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, perdón, 120 y 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, 720, y eso en verdad se expresa como n factorial. Listo, entonces la cosa es que aquí, pues por lo menos la geométrica, la aritmética y estas dos hay que tenerlas en la cabeza. Listo, estas dos últimas que les acabo de pintar ahí. Hay que conocerlas porque miren, yo podría hacer esto, miren, yo podría llegar ahí y decirles a ustedes, miren, voy a poner una sucesión donde esto va a ser, déjenme pensar, va a ser 5, 15, 45, 135, 405 arriba. Y abajo les voy a poner 3, 6, 18, 72, 360 y así. Y que eso continúe hacia allá. Y que eso continúe por acá. Entonces, ¿cuál es el término enésimo de esta vaina? Entonces, uno, si se pone a mirarlo completo, si uno mira todo el completo, pues está bien difícil la cosa, porque no sé. Pero si yo nada más miro la parte de arriba a ver qué es lo que está pasando, miro cuál es el patrón, y miren que arriba, si miro un patrón, pues hay una razón. Hay una razón. Pero Arriba se abajo, multiplica por 3. eso. Pero abajo, entonces, ¿qué pasaría? Abajo, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque abajo, miren que la primera la multipliqué por 2, pero acá ya está por 3, y acá está por 4, y acá por 5. Entonces, aquí no hay una cosa que se esté como manteniendo. Sí, abajo sí hay algo que se está manteniendo, porque miren que acá lo que hice fue que en esta que acabo de mostrarles la del factorial, lo que hice fue que a la anterior yo tenía acá 1 y la multipliqué por 2, a la que siguió la multipliqué por 3, a la que siguió la multipliqué por 4, a la que siguió la multipliqué por 5, a la que siguió la multipliqué por 6. ¿Listo? Entonces, miren que sí hay un patrón, que es la que esta me está permitiendo hacer. Entonces, arriba, geométrica, abajo, factorial. ¿Listo? Y la factorial, entonces, ¿cómo se consigue? Pues entonces va a ser 3, el de abajo va a ser 3 por n factorial. ¿Listo? ¿Por n factorial o por n menos 1? Por n, en ese caso por n. Y arriba, ¿cómo nos va a quedar? Arriba, ¿cómo queda? Va a quedar 5 por 3 a la n menos 1. Y listo. Entonces, si yo la fuera a escribir, va a ser 5 por 3 a la n menos 1 sobre 3 por n factorial. ¿Estamos o no? Cuidado pues, muchachos, que ahí vamos. Hey, muchachos, ¿alguna pregunta o duda hasta ahí, no? Con esto continuamos la No, próxima profe. clase. Con esto continuamos la próxima clase. La idea es que sigamos haciendo esto y lo vamos llevando a lo de los límites, listo, para poder hacer cosas allá. Les voy a poner algo en el